Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre análisis de textos. Pero, ¿para qué vamos a hablar sobre esto? ¿Acaso eso no es lo mismo que saber leer y ya? Sí, claro que sí, pero lo que necesitamos entender es que para lograr una muy buena comprensión de lo que estamos leyendo, es necesario conocer y entender que hay conceptos que nos ayudarán a mejorar y que no se trata de leer por leer. Por ejemplo, hoy entenderemos los niveles de interpretación textual. Para comprenderlos, utilizaremos como herramienta uno de los 12 cuentos peregrinos de nuestro querido escritor Gabriel García Márquez, titulado Solo vine a hablar por teléfono. Así que empecemos. Solo vine a hablar por teléfono nos cuenta la historia de María de la Luz Cervantes, una chica que se queda varada en medio de un desierto, en donde había poco flujo vehicular. Al esperar un rato, un autobús acude a su llamada. Ella sube diciéndole al conductor que necesitaba un teléfono para poder comunicarse con su esposo Saturno, quien la esperaba para ir a hacer unas funciones, ya que estos se dedicaban al arte de la magia. María se queda dormida y cuando despierta está en un lugar un tanto extraño para ella, rodeado de mujeres. Al intentar salir en búsqueda del teléfono, María es confundida por una mujer más de las que llevaban para este lugar, el cual resultó ser un hospital psiquiátrico. María, al pasar los días, logra conseguir ayuda de una guardiana para contactar a Saturno. Días después, su esposo la visita, pero el director del hospital le sugiere que es mejor dejarla allá. Ya después María no desea saber nada de Saturno, él rehace su vida y finalmente el hospital fue demolido y con él todo lo que se pudiera saber de María. En breve resumen, empecemos con el análisis literal. Decimos que el análisis literal es donde está la información explícitamente planteada en el texto. En este caso, la protagonista del cuento es María de la Luz Cervantes, su esposo, Saturno. También encontramos a la enfermera guardiana, quien se llamaba Herculina. María es mexicana, la tarde en que se averió su auto era lluviosa, o sea, estaban en épocas de lluvias. De esa forma hablamos de la parte literal, todo lo que está expuesto en el tema, lo que no necesita de alguna interpretación profunda porque ya está en el texto, como los nombres, el nombre de María, el nombre de Saturno, a pesar de pues, en el texto o en el breve resumen que le hice al cuento, no mencioné el nombre de la guardiana. Este era uno de los que estaba ahí, fue un personaje pues importante también, quien se llamó Herculina. Respecto al análisis inferencial, decimos que es una hipótesis, conjetura o deducción de los datos literales que nos dan, es leer entre líneas. Para ser exactos o un poco más claros, podemos inferir del texto el país en el que se desarrolla el cuento, dado que nos dan de manera literal una ciudad. Nos hablan de Barcelona, lo que nos lleva a inferir que se encuentra en España. Bueno, también podemos inferir dentro del texto un instante en el que María habla con el director del hospital y debido al trato que éste le da, siente que puede desahogarse libremente con un hombre. Esto infiere su necesidad de amor, su necesidad de escucha. Entonces, es una mujer solitaria, se podría deducir. También nos cuenta que todos los hombres de su vida la han querido por el plano sexual. ¿Qué nos podría inferir esto? Que es una mujer supremamente bonita, que es una mujer sensual, ya que ocasiona este tipo de sensaciones a los hombres. Bueno, y ya por último tenemos la interpretación crítica que nos hace ver más como los hechos y opiniones que podamos tener respecto al contenido o a la actuación del texto. Entonces, bueno, por ejemplo, una interpretación crítica del texto puede ser que el autor le falta un poco más sobre hablar sobre Saturno, sobre el esposo de ella, ya que es un personaje en el cual se puede inferir mucho, tiene mucha fuerza inferencial por su actuación, por haberla dejado en el hospital psiquiátrico. Eso
también infiere que él tenía un pensamiento hacia ella, pero también dejan dudas respecto a lo que él cree, a lo que es él y a su amor o a qué sentimiento él proyectaba hacia ella, qué sentimiento era real. Bueno, ese por un lado. Otro ejemplo más claro puede estar en que, por ejemplo, el panorama lluvioso que se manifestó desde el inicio da una sensación lúgubre y de suspenso. Entonces esto resulta ser bueno. Desde mi punto de vista, el panorama lluvioso que se manifestó desde el inicio da una sensación de suspenso, de soledad, como de tonos bajos. En la mente del lector ya está el color gris desde el inicio. Entonces era la intención y lo logró. Lo logra el autor al dar esta perspectiva desde el inicio. Da el panorama directo. Esta sería la interpretación crítica, mi juicio, mi opinión respecto a la composición, estructura y contenido del texto.